estudiantes, vamos a continuar con el tema de perífrasis. Habíamos dicho anteriormente que son combinaciones sintácticas en las que un verbo auxiliar incide sobre un verbo auxiliado principal o pleno, construido en forma no personal, infinitivo, gerundio y participio, dando lugar a una sola predicación. Por ejemplo, no podemos llegar. En cuanto al esquema perifrástico base, es el verbo conjugado, por ejemplo, tengo, más una conjunción, más una preposición, que puede ser, por ejemplo, acá empecé a cantar, a, por, de, o el verbo conjugado más la forma no personal directamente, como solía levantar. Vamos a hacer algunas consideraciones ahora sobre los verbos auxiliares. Estos verbos, en esta perífrasis, por ejemplo, volverán a estudiar, volverán es verbo auxiliar, poseen también usos no perifrásticos, es decir, están usados como verbos plenos. Por ejemplo, volvió a su casa para reclamar sus derechos. Acá, volvió, es un verbo pleno y tiene la posibilidad de tener complementos. A su casa, complemento circunstancial de lugar. Para reclamar sus derechos, complemento circunstancial de fin. No va a suceder esto cuando están utilizados como auxiliar. Volverán a estudiar. ¿Por qué? Porque forma parte de la perífrasis. Algunos verbos auxiliares son el resultado de un proceso de gramaticalización a través del cual han sufrido modificaciones en su significado. Vamos a un ejemplo. Tengo una casa en el campo. El verbo tener acá, en esta oración, da cuenta de un sentido de posesión. Pero si yo lo uso como auxiliar de perífrasis, por ejemplo, tengo que estudiar, el verbo tener acá perdió este rasgo de significado. Y en esta perífrasis, tengo que estudiar, expresa la obligación. Sin embargo, algunos verbos auxiliares, como por ejemplo llegar, siguen percibiendo restos de las propiedades que poseen habitualmente cuando son utilizados como unidades autónomas, es decir, como verbo pleno. Por ejemplo, llegar a ser director, llegar a más infinitivo, expresa el estado final de una sucesión, porque el verbo llegar en forma plena, en un uso no perifrástico, también expresa la acción de alcanzar algún destino. En cuanto a las clases de perífrasis, se pueden clasificar desde dos perspectivas. Una de acuerdo a la forma no personal, perífrasis de infinitivo, de gerundio y de participio. Y la otra perspectiva es de acuerdo a la contribución semántica que hace el auxiliar. Vamos a los ejemplos. Podemos encontrar las perífrasis modales, en las cuales el auxiliar expresa información relacionada con la modalidad, con la actitud del hablante. Por ejemplo, no puedo ponerme, en este caso no puedo poner, es el pronombre crítico, estos pantalones porque me quedan chicos. Esta perífrasis puedo poner, de alguna manera está de información relacionada con la capacidad, en este caso con el auxiliar poder. Si no mejora, tendré que medicar. Acá tenemos otra perífrasis y acá el auxiliar tener le está aportando la modalidad, qué modalidad, qué actitud, la obligación. Igual que en este, hay que estudiar. También, por el aporte semántico que es el auxiliar a la perífrasis, tenemos las perífrasis tempostestuales. En algunas va a predominar el tiempo, van a predominar los rasgos temporales. Por ejemplo, acá el verbo voy a estudiar. El auxiliar voy, ir, le aporta información relacionada con el tiempo, los rasgos temporales. Voy a estudiar, en este caso, la posterioridad. En este ejemplo, solía levantarme temprano. El me es un pronombre crítico, ¿verdad? El verbo soler le está aportando una información relacionada con el hábito, siempre con el tiempo. Y hay otra perífrasis tempostestual también acá, donde predomina el tiempo, en este ejemplo. Volveré a llamar. En la oración volveré a llamarlo mañana. Aquí el verbo volver está aportando la noción de repetición. También dentro de las perífrasis tempostestuales tenemos aquellas donde predomina el aspecto, no el tiempo, como en las anteriores. ¿Qué es el aspecto? El aspecto es el estado del proceso, es decir, la fase, la etapa en la que se está desarrollando el evento. Se las llaman perífrasis fasales. Por ejemplo, está por cumplir 11 años. Está por cumplir. Esta es la fase preparatoria. El locutor empezó a transmitir, fase de inicio del evento. Está hablando la directora del colegio, fase intermedia, cursiva, en curso. Y dejó de estudiar, fase final. Acá lo vemos en un ejemplo, ¿ven? En una imagen. Está a punto de correr, está por correr, se puso a correr, se pone a correr, está corriendo, dejó de correr. Entonces, resumiendo, las perífrasis se pueden clasificar por la forma no personal, perífrasis de infinitivo, de participio de gerundio, y por la del aporte semántico, que es el auxiliar, pueden ser tempostestuales o modales.